En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el tema de hoy es las bendiciones del temor a Dios. El tema de hoy es las bendiciones del temor a Dios. La serie es el temor. Bueno, muy bien. Para entrar un poco en contexto y recordar lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado, hablamos del temor a Dios. Del temor a Dios, que no significa tenerle miedo a Dios, significa es reverencia a Dios, reverencia a Dios. Eso significa el temor a Dios. No es tenerle miedo, no le tengamos miedo a Dios. Por el contrario, tengámosle reverencia. Y una de esas características era aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado. Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Así que para el día de hoy vamos a ir, por supuesto, a la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 112. Salmos 112. Salmos 112. Hoy vamos a hablar de las bendiciones del temor a Dios. Salmos 112, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Salmos 112. ¿Lo tenemos? Busquemos en nuestras Biblias y también lo podemos observar en pantalla. Salmos 112, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 para encontrar 7 bendiciones del temor a Dios. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bueno, qué precioso salmo, este Salmo 112, con lo cual vamos a encontrar 7 bendiciones del temor a Dios. 7 bendiciones del temor a Dios. Bueno, vamos a concentrarnos versículo por versículo. Vamos a ir entonces al versículo 1. Vamos a dejar en pantalla Salmo 112, versículo 1, para poder desarrollar este tema. Dice la palabra de Dios, bienaventurado. Recuerden que nosotros vimos qué significa bienaventurado hace algún tiempo, pero vamos a recordar precisamente qué significa la palabra bienaventurado. Significa bendecido, dichoso, felicidad. Bendecido, dichoso, felicidad. Entonces, bienaventurado el hombre, dichoso, es feliz el hombre, feliz. El hombre que ¿qué? Que teme al Señor. Es feliz ese hombre, es dichoso, es bendecido ese hombre que teme a Jehová. Y después dice, y
En sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese deleite también tiene que ver con gozo. Si ves, ese primer versículo nos habla de la felicidad, nos habla del gozo, nos habla de estar dichosos. ¿Y dichosos en qué? En deleitarnos en los mandamientos. ¿Gozosos de qué? De cumplir los mandamientos de la ley del Señor. Miremos rápidamente Salmos 1, versículos 1 y 2. Salmos 1, versículos 1 y 2. Tenemos que deleitarnos. ¿En qué? En cumplir los mandamientos. Para nosotros no es ninguna carga, que no sea ninguna carga cumplir los mandamientos del Señor. Lo que pasa es que cuando no conocemos a Dios, eso se nos vuelve en un miedo y se nos convierte en ¿qué? En una carga. Miremos lo que nos dice Salmos 1, 1, 2. Mira cómo comienza. Nuevamente con la palabra ¿qué? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si ves, comienza con bienaventurado. Pero también el versículo 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite. ¿Y sabes qué? Medita en eso de día y de noche. Medita en la palabra de día y de noche. Qué bueno que ahora que está nuestro corazón mirando lo que va a suceder en un año, pongamos como un propósito en nuestra vida deleitarnos en la palabra de Dios y leerla no solamente de día, sino también de noche. Aquí el Señor nos entrega herramientas para que esto que estamos recibiendo en el día de hoy sea diferente, tengamos realmente un año diferente. Vámonos a Josué 1:8. Josué 1:8. Donde también nos habla de la importancia de la palabra de Dios, la importancia de cumplir los mandamientos de Dios. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios, nunca, dice ahí nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley. Estaba hablando ahí del Pentateuco. Ahí estaba haciendo referencia al Pentateuco. Sino que de día y de noche, nuevamente, si ves, día y noche. ¿Qué dice la palabra? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una palabra tremenda, una palabra que trae una promesa. Es que las promesas de Dios están consignadas en la Biblia y nos dice que tenemos que meditar la palabra de día y de noche, pero además que nunca se aparte la palabra de nosotros, de nuestra boca. Y ahí dice que hagas conforme a todo lo que está escrito. Si ves, primero dice guárdalo en tu corazón y después hacerlo, guardarlo y hacerlo. Bueno, volvamos rápidamente a Salmos 112, 1:10, porque dice la palabra de Dios en el versículo 2, su descendencia será ¿qué? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y a partir del versículo 2 vamos a tener el primer punto de la bendición de temer al Señor. Volvámoslo a leer, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que vamos a encontrar el primer elemento, pero para ello vayamos rápidamente a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Vamos a ir a Proverbios 22:6 para conocer un poco más de lo que será este primer punto de las bendiciones de temer a el Señor. ¿Ya lo tenemos?
Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que si hay una familia consagrada a Dios, esa familia debe transmitir ese mensaje a su generación. Esa familia debe transmitir el mensaje de salvación a su generación. Es decir, es la responsabilidad de nosotros como padres el transmitir el mensaje. Dice instruir, pero ¿sabes qué? Ese instruir significa dos cosas: disciplina y amor. Para que podamos instruir a nuestros hijos, necesitamos de dos cosas: disciplina y amor. Y entonces esa disciplina y ese amor debe estar acompañado de nosotros como padre de testimonio. Imagínate si tú le dices a tu hijo que no estás y tú estás en casa, y después le dices: oye, ya sabes que las mentiras no le agradan a Dios. Pero si tú no eres de testimonio, ¿cómo vas a impartir la disciplina y cómo vas a impartir el amor si no tenemos ese testimonio? ¿Cómo le vamos a decir a nuestro hijo: oye, no mires pornografía porque eso daña tu vida, cuando nosotros como padres lo podemos hacer? Cuando nosotros como padres lo podemos hacer. Entonces es muy importante que cuando dice ahí instruye al niño, se está hablando entonces de la disciplina y del amor. Si no hacemos eso, no hay nada que hacer. Instruye al niño en su camino, y mira lo que dice, ahí hay una promesa: y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Esto es algo muy importante que lo debemos tener en cuenta como padres. Así aquí ya seamos algunos puedan ser abuelos, no importa, esto no se nos puede quitar de nuestro corazón. Y miremos los siguientes pasajes. Vamos a mirar 3 pasajes que nos aportan muchísimo más al tema de nuestros hijos. Vamos a mirar Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9, donde se nos dice que esto es fundamental. Si nosotros no transmitimos el mensaje de salvación a nuestros hijos, pero lo hacemos con testimonio, lo hacemos con disciplina y con amor, si no lo hacemos así, estamos desenfocados y no hemos comprendido la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es algo que si nosotros somos creyentes, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Si no lo hacemos, estamos desenfocados. Tenemos que hacerlo. Enseñarles ¿qué? A guardar los mandamientos de la ley del Señor. Miremos qué nos dice Josué 24:15. Josué 24:15. Algunos conocen este pasaje bíblico porque termina Josué diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ves, Él incluye la casa. Recordemos algo muy importante: la salvación es individual. Pero si tú instruyes al niño desde pequeño en la palabra de Dios, él va a conocer el camino, él va a conocer la guía del Señor. Por eso, el primer punto de las bendiciones del temor a Dios es que los hijos conocen el camino de Dios. Cuando tú le temes a Dios,
tus hijos van a conocer el camino de Dios. Vea qué hermoso es esto. Cuando tú temes a Dios, tienes una bendición grande. Es que tus hijos van a conocer el camino de Dios. Y la palabra nos dice en Proverbios que aun cuando fueren grandes, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar. Hoy en día, ¿cuántos padres de familia sufren, tienen dolor, tienen tristeza porque sus hijos adolescentes o ya adultos están pasando dificultades? Están pasando dificultades porque quizás se metieron donde no se debían meter, con amistades inadecuadas, o quizás están sufriendo muchísimo en sus matrimonios. ¿Por qué? Porque no fuimos diligentes. ¿En qué? En instruir al niño. ¿En qué? En la palabra de Dios. Mira que el pasaje nos habla acá de dioses. Aparentemente el mundo tiene tantos dioses. Los dioses, ¿dioses de qué? Hay muchos dioses para el ser humano. Está el Dios del dinero, está el Dios de la soberbia, del orgullo, tantas cosas que se pueden convertir en nosotros en idolatría. Pero Josué fue muy concreto, fue muy directo y les dijo: miren a ver qué desean escoger. Si quieren seguir a esos dioses, a los dioses dice ahí, de los que estuvieron al otro lado del Jordán, o también a los dioses de los amorreos, miren a ver. Pero lo que es mi casa, mi familia, va a servirle al Señor. ¡Qué declaración tan contundente! ¡Qué declaración tan firme! Yo y mi casa serviremos al Señor. No pierdas esa esperanza. Ahora, uno podrá decir, no, es que mis hijos ya están grandes, mis hijos. No perdamos la esperanza, porque igual ellos van a tener también descendencia. Igual nosotros debemos estar firmes. Muchos de nosotros hemos crecido y no hemos llegado al Evangelio relativamente adolescentes o jóvenes. Ya hemos llegado cuando ya nos organizamos, cuando ya nos casamos. Pero eso es para que de todas formas en nuestros corazones haya esperanza y desde ya seamos diligentes, Miremos otro pasaje, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Para confirmar, los hijos conocerán el camino de Dios. El primer punto de la bendición. Los hijos conocerán el camino de Dios. Efesios 6:4. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la clave. Mira, tantas dificultades que se presentan hoy en día, por ejemplo, cuando están los hijos adolescentes, cuando están los hijos de 20 años, 22 años, tomando decisiones para casarse o no casarse, tomando decisiones frente a lo que va a ser su vida, y los padres sufrimos. ¿Pero por qué? Porque se nos ha olvidado un principio de la palabra. Nos dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí ves? Disciplina y amor. De lo que hablamos en Proverbios. Disciplina y amor. Si tú solamente le das amor, ahí se va a generar un inconveniente. Ahora, si en tu caso solamente es disciplina, también. Es decir, no has hecho la tarea completa, quedaste solamente con el 50%, y el 50% no sirve. Nosotros nos hemos acostumbrado a algo. Pensamos, yo asisto a la iglesia, con que asista uno 40 y pico domingos es suficiente. No, ¿sí ves? Es que no sirve así. Aquí es amonestación y disciplina. Disciplina y amonestación son las dos cosas. Cuando hablamos de Dios, debemos hablar de un Dios de amor, pero también de un Dios de juicio. Si solamente hablamos de un Dios de amor, la gente va a estar esperando siempre el amor, y el día que se le hable de juicio, ese día se va a asustar y no va a regresar. Y si solamente hablamos de juicio, la gente también se va a sentir incómoda, porque recordemos que el Evangelio son buenas noticias. Pero si hay buenas noticias es porque habían malas noticias. Si hay buenas noticias es porque había antes malas noticias. Por eso tenemos que equilibrar el Evangelio. Claro, el Evangelio es buenas noticias, pero era porque antes había malas noticias.
Eso es la palabra de Dios. Así que ese primer punto de las bendiciones del temor a Dios es: los hijos conocerán el camino de Dios. Vámonos al versículo 3 de Salmos 112. Salmos 112, versículo 3. Salmos 112, versículo 3. Mira, es muy importante. Si tú pones en práctica esto, tú vas a sentir las bendiciones de Dios. Pero a veces nosotros solamente nos interesa a nosotros mismos. Y qué bueno que ahora que estamos iniciando un nuevo año podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser luz para las demás personas. Si de lo contrario, discúlpame lo que te voy a decir, no eres un verdadero convertido. No lo eres. Porque me he dado cuenta que nuestro corazón es tan orgulloso, ¿no es cierto? Es tan egocéntrico que queremos solamente las bendiciones. Dame, Señor, esta bendición. Ahorita que vamos a hablar inclusive de riquezas, de bienes, dame esto, dame. Pero no estamos pensando en los demás. Y eso es algo en lo cual debemos reflexionar. Versículo 3. Mira, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¡Wow! Mira, esto es tremendo. Bienes, dice la palabra, y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bueno, si sacamos fuera de contexto de la palabra de Dios, de muchos pasajes, esto nos diría que las bendiciones es que vamos a ser ricos, que vamos a ser millonarios. Pero es que tenemos este pasaje bíblico, este pasaje de Salmos, por favor lo dejamos en pantalla, de Salmos 112, versículo 3. Tenemos que ponerlo en contexto de toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? No nos podemos olvidar de ello, porque si solamente lo dejamos así, vamos a salir acá pensando: Dios me va a hacer rico. ¿Y cuándo me va a hacer rico? ¿Cuándo voy a tener todos esos bienes? Pero hay otros pasajes que nos alertan de la manera como podemos conseguir eso. Porque si hay avaricia en nuestro corazón, no hay nada. Le estamos sirviendo es al Dios de las riquezas, ¿sí? Porque si deseamos riquezas, un poco de bienes, pero en nuestro corazón hay avaricia y no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Bueno, miremos estos pasajes. 3 pasajes bíblicos adicionales para desarrollar este segundo punto de las bendiciones del temor a Dios. Salmos 37, 16. Salmos 37, 16. Salmos 37, 16. Dice la palabra de Dios: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo que ¿qué? Que las riquezas de muchos pecadores. Es que ¿sabes qué? Las riquezas de los muchos pecadores solamente le van a servir para este mundo. Y este mundo, como nos dice la palabra de Dios, es pasajero. Este mundo es pasajero. Nosotros estamos acá también pasajeros. Nosotros estamos de paso. Entonces, ese dinero, esa cantidad de dinero que puede tener el pecador, le sirve, sí, efectivamente, para este mundo. No lo vamos a negar, le sirve para este mundo, pero no le sirve para salvarse. No le sirve para salvarse. Y entonces el Salmo comienza: mejor es lo poco del justo, porque ¿sabes qué? Esa persona siempre será agradecida con Dios. Nunca se olvidará de Él, porque hay veces que cuando llegan las riquezas, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de ir a la iglesia, nos olvidamos de ayudar al necesitado, nos olvidamos de ayudar al hermano de la iglesia que está pasando algún tipo de necesidad, ¿no es cierto? Entonces es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Miremos ahí más adelantico, Salmos 39, 6. Salmos 39, 6. Miremos también ahí que nos dice la palabra de Dios: ciertamente como una sombra es el hombre,
ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esto es algo tremendo, esto es algo impresionante, que solamente nos lo entrega la Biblia, porque la gente no reflexiona en algo. Tú puedes tener un bien, ¿no es cierto? Tú puedes tener un carro, una casa o varias casas, pero eso no te va a quedar sino hasta el día en que tú fallezcas. Ya hasta ahí llegó y le va a pertenecer a otra persona. De pronto, ¿quién? A los hijos. Pero uno nunca sabe, porque puede eso quedar en manos de abogados, puede quedar eso en manos de otras personas, porque el hijo no le gustó eso y regaló eso. Ay, eso no me gusta, esa casa que me dejó, más bien me voy a comprar un apartamento con estas características que mi papá tenía esa idea. Ay, no, voy a regalar eso, y lo da a un precio súper económico, ¿sí ves? Y de pronto el padre o la madre de familia o los espositos ahí trabajando fuertemente para construir esa casa. Después le quedó a los hijos y los hijos, esta casa vendámosla, esto rápidamente vendámoslo. ¿Sí ves? Entonces dice ahí la palabra, primero nos dice, ciertamente como una sombra es el hombre. O sea, nos recuerda nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Que somos qué? Suena un poco incómodo, pero digámoslo porque es que lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Qué? ¿Como una qué? Sombra. Una sombra, dice la palabra de Dios. O sea, nos recuerda de que somos una sombra, de que estamos de paso. Y dice, ciertamente, mira, hay dos veces, ciertamente, dos veces. Y dice, ciertamente en vano se afana. Por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, por nada. Y aquí nos dice, ciertamente en vano se afana. O sea que ese afán que nosotros tenemos, y ahora qué vamos a hacer, y ahora mañana, ahora tenemos un nuevo año, y ahora estas salsas, y una cosa y lo otro, ciertamente nos afanamos en vano. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se preocupan, inclusive, porque hay personas que de todas formas trabajan todos los días, a veces eso queda de forma efímera, ese trabajo. ¿Por qué? Porque no representa realmente una verdadera intimidad con el Señor. Tantas personas que han trabajado y hasta inclusive el día del Señor trabajan, pero dice la palabra de Dios que ciertamente en vano se afanan. Algunos dice ahí, amontonando riquezas, y no se sabrá quién las recogerá. Y no se sabrá quién las recogerá. Las personas que han vivido procesos de sucesión de familiares, de ellos mismos, sabrán de lo que les estoy diciendo. Sabrán de lo que les estoy diciendo. Imagínate, de un momento a otro, tanto que trabajó la persona, falleció y le quedó a otra persona ahí. Eso es en un 2x3. Así son las cosas. Y mira, esto nos lo revela la palabra de Dios a algunos que se burlan de este libro. Pero qué sabiduría tan grande, qué sabiduría tan tremenda. Vuelvo y reitero, y no solamente es aquí en Colombia. Los procesos de sucesión son en todo el mundo. En todo el mundo, y eso pasa en todo el mundo. Miremos Mateo 6:19. Mateo 6:19. El segundo punto, la segunda bendición de temer a Dios es: Dios te da sustento y abrigo. Cuando tú le temes a Dios, Dios te da sustento y abrigo. Es decir, te da provisión y te da también donde escampar frente a las adversidades de la vida. Cuando viene la lluvia, ¿no? Cuando vienen los ríos. Entonces te da esa posibilidad, ese abrigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No tenemos que hacernos tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra son pasajeros. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Tú sabes lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el siglo pasado.
se presentaron un hecho después de la Primera Guerra Mundial, una gran depresión, por ejemplo, en los Estados Unidos, y muchas personas perdieron todo. Iniciando el siglo XXI volvió a ocurrir lo mismo en los Estados Unidos, y mucha gente perdió sus viviendas, mucha gente perdió sus casas, muchísimas personas pasaron momentos muy difíciles de lo que aparentemente llaman el sueño americano. Y entonces, ¿qué ocurre? La gente hace tesoros acá, pero allá no les va a servir de nada. Imagínate, pongámonos un ejemplo, una persona multimillonaria pero avara, lleno de avaricia, diciéndole ya al Señor, esto es una pequeña imaginación, diciéndole al Señor, mira, aquí está todo mi dinero para salvar mi alma, aquí está todo mi dinero. Pero el Señor te dirá, pero tú eras lleno de avaricia, ese dinero no me sirve, porque aquí no entra ese dinero, aquí no entra nada de eso, no entra en el cielo nada de ese dinero, entra es la disposición como tú estuviste en este mundo. ¿Cuál es la disposición? Lo vimos al principio, deleitándonos, ¿en qué? En los mandamientos del Señor, deleitándonos en los mandamientos del Señor. Así que el segundo punto de las bendiciones de temer a Dios es, Dios te da sustento y abrigo. Dios te da sustento y abrigo. El primer punto, tengámoslo presente, es, los hijos conocen el camino de Dios. El segundo punto es que Dios te da sustento y te da abrigo. Vean qué hermoso es esto. Miren qué maravilloso es las bendiciones de temer a Dios. Cuando tú temes a Dios, Dios te da sustento y Dios te da abrigo. Cuando tú temes a Dios, ¿sabes qué? Tus hijos van a conocer el camino de Dios. Bueno, vámonos para el versículo 4, ¿no es cierto? Versículo 4 de Salmo 112, que es nuestro pasaje principal. El pasaje principal es Salmos 112, versículo 1 al 10. Por si de pronto tienes algo de sueño, te recuerdo, Salmos 112, versículos 1 a 10. Dice el versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Bueno, dice la palabra ahí que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, que también le da una característica, clemente, acompañado de la misericordia y de la justicia. Bueno, vayamos a Juan 8:12 para identificar cuál es esa luz, cuál es la luz que ha venido al mundo, cuál es esa luz que nos puede resplandecer. Juan 8:12, dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando miramos el Salmo 112 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros somos imagen de Jesucristo. Nosotros debemos resplandecer a Jesucristo, debemos reflejar a Cristo. Y una bendición para nuestra vida es que reflejemos a Cristo. Así que ese tercer punto es que nosotros reflejamos a Cristo. Claro, ¿por qué? Porque estamos en un mundo de tinieblas, pero nosotros estamos llamados a reflejar esa luz. La luz vino al mundo. Alguien lo podría tomar así, la luz vino al mundo, pero la luz se fue. No, Él nos dejó el Espíritu Santo para que pudiéramos seguir reflejando esa luz de Cristo. Claro, la luz vino al mundo, Él nos deja las enseñanzas, Él nos deja los parámetros y nos ha dejado al Espíritu Santo para que podamos reflejarlo. Ahora la pregunta es, ¿reflejamos nosotros a Cristo para tener esa bendición? Porque reflejar a Cristo es una bendición. Es que reflejar al Señor es una bendición. Alguien no lo toma así, pero eso es una bendición. Claro que sí, reflejar a nuestro Señor es una bendición.
La pregunta, vuelvo y reitero, es, ¿reflejamos a Cristo? O sea, aquí dice una luz, hay tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que donde tú vayas, tú vas a ser una luz. Pero, ¿eres una luz? Mira, ¿dónde vamos nosotros? Compartimos en la casa. ¿Dónde vamos nosotros? Compartimos en el trabajo. ¿Dónde vamos nosotros? Compartimos con el señor de la tienda, con el señor que nos vende la leche, con el señor que nos vende la carne. ¿Cómo nos ve esa persona? Esa persona ha intuido sin necesidad de que tú le digas, oye, Dios te bendiga. Sin necesidad de que tú puedas utilizar un tipo de lenguaje que te caracterice, que te haga una caracterización de cristiano. Esa persona dice, oiga, pero no sé, noto algo en él. Mire, yo quiero decirles algo. Son ejemplos de personas con las cuales él ha escuchado esto tan hermoso. Va una persona quizás a un sitio médico, va una persona quizás a adquirir un bien raíz, va una persona quizás a una empresa muy grande y empieza a dialogar con el jefe de personal o empieza a dialogar con el mismo médico o la enfermera. Pero cuando están dialogando, llega y dice, oye, no sé, es que tú tienes algo, no sé, tú tienes algo, tú eres como buena gente, no sé, tú tienes algo, ¿no? Ellos empiezan como a detectar esa luz. Quizás te han dicho a ti algo, oye, tú eres como buena gente, ¿no? ¿Te lo habrán dicho alguna vez? Bueno, sin necesidad, buena gente, pero lo tiene uno que demostrar. Imagínate tú en el trabajo, te citan ahí en personal, por alguna circunstancia y tú estás así con una cara tremenda. ¿Qué te va a decir el de jefe de personal? ¿Que tú eres buena gente? ¿No es cierto? Démonos cuenta de eso. Y esto ha pasado mucho, por eso te doy de referencia a algunas personas. Oye, tú tienes algo, no sé, es que qué bueno poder compartir contigo, qué bueno hablar contigo. La gente se quiere juntar contigo. Porque a pesar de que tú no les estés hablando específicamente de la palabra, pero tú le estás hablando de que no nos afanemos, porque Dios es nuestro sustento. Tú le estás diciendo a esa persona, tranquilo, tranquila, ¿conoces el poder de la oración? ¿Conoces el poder de la oración? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios por esa situación? ¿Sí ves? Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros debemos que reflejar a Cristo. Ese es el tercer punto, reflejar a Cristo. Sigamos, vámonos a ir entonces ahora al versículo 5 de Salmo 112. Seguimos en Salmo 112. Dice la palabra de Dios, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. El versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre de Dios es generoso. O sea, una bendición, mira, una bendición para nuestra vida es ser generoso. Es que con la generosidad atacamos la avaricia. ¡Wow! Mira pues. Entonces, una bendición, o sea, para cualquier creyente, ser generoso es una bendición. ¡Wow! Para cualquier creyente ser generoso es una bendición. Y tú sabías que la mejor forma para atacar nuestra avaricia y para atacar nuestro ego es la generosidad. Wow. Y aquí dice que antes tiene para prestar. Entonces la palabra nos dice que es generoso. Miremos Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Es generoso y maneja con integridad sus negocios. O sea, el cuarto punto es generoso. La bendición es que es generoso y maneja con integridad sus negocios.
¿Cuál es la bendición? Ser generoso, y eso lo lleva a manejar con integridad sus negocios. Proverbios 11:25. Mira lo que dice la palabra de Dios. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mira, el alma generosa es prosperada. Aquí nuevamente hay promesa de Dios. Si tú eres generoso, vas a ser prosperado. Vas a ser prosperado en todos los lineamientos. Pero necesitamos quitarnos de nuestro corazón un corazón que sea avaro. Quitémonos eso. Es la forma para poder combatir esa avaricia, es dar. Por eso la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. Y cuando yo hablo de generosidad, yo no estoy hablando exclusivamente aquí de la iglesia, ¿no? De que sean generosos acá en ofrendar en la iglesia. No solamente estoy hablando de eso. Hablo de todos los tópicos del ser humano, es decir, ayudar al necesitado, ayudar al que no tiene que comer, ayudar al hermano, ayudar en la obra de la iglesia. Estoy hablando de todo. Estoy hablando de todo. Que seamos generosos, generosos. Aún tenemos un ejemplo maravilloso en la Biblia, el de la viuda. No tenía prácticamente nada, pero de lo que tenía, dio. Imagínense esa generosidad tan tremenda, porque siempre que se habla, por ejemplo, del tema de dinero, del tema del dar, algunos dirán, es que yo no tengo, es que yo cómo voy a ayudar a esa persona si yo necesito antes, es que me ayuden. Pero si tú cambias de tu chip, tú cambias ese pensamiento, seguro vas a entrar en esta parte. El alma generosa será prosperada. Cuando tú cambias ese chip, va a ser diferente. Mira, hay muchas personas, con todo respeto lo digo, que quizás vienen a una iglesia cristiana, vienen solamente a que le den. Aquí hay un mercado, me pueden dar, pero no vuelven a la iglesia, solamente están pendientes de que le den, esa es una iglesia, voy a tocar la puerta a ver qué me van a dar. No. Ahí es una persona que no ha entendido, no ha comprendido el evangelio. Todos los creyentes, todos los que estamos acá, debemos tener una disposición de dar. Todos. Por supuesto nos incluimos nosotros acá, somos el ejemplo. Todos tenemos que tener disposición para dar, todos. Si no, estamos equivocados, malinterpretamos el evangelio. Quizás algunos pensamos en ese falso evangelio de la prosperidad, porque eso es una falsedad del enemigo. El enemigo, recuerden, es muy sutil para engañarnos. Bueno, sigamos. Vamos ya en el cuarto, ¿no? Ya tenemos 4 puntos. Nos hacen falta 3 puntos todavía. Vámonos a ir entonces al siguiente pasaje. Versículo 6 de Salmos 112. Versículo 6 de Salmos 112. Dice la palabra de Dios: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Bueno, miren, tremendo también, por lo cual no resbalará jamás. Vámonos a ir, para apoyar este pasaje que estamos leyendo de Salmo 112, vámonos a ir a 2 Timoteo 3:11. 2 Timoteo 3:11. Y vamos a encontrar que aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las adversidades, mira aquí lo que pasa con el apóstol Pablo y Timoteo. Quiero recordarte, 2 Timoteo 3:11. 2 Timoteo 3:11. Dice la palabra: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Mira, y dice, persecuciones y padecimientos. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido persecuciones y padecimientos? Persecuciones de todo índole, ¿no? Porque a uno lo persiguen hasta en el trabajo. ¿No es cierto? Lo persiguen a uno en el trabajo, quieren sacarlo a uno. Padecimientos de muchas situaciones. No solamente estoy hablando de seguir a Cristo, porque quizás alguna persona pone en su hoja de vida cristiano y lleva la hoja de vida y no me sirve. Fue. De hecho, de eso ya pasa.
eso ya pasa. Entonces ahí dice, persecuciones, padecimientos. Y de todas esas situaciones que el Señor lo ha librado. Así que ese quinto punto es, el Señor nos libra y guarda de todo mal. El Señor nos libra y guarda de todo mal. Esa es una bendición del temor a Dios. Cuando tememos a Dios, ¿sabes qué? Él nos bendice, librándonos y guardándonos de todo mal. Él nos libra y nos guarda de todo mal. Mira lo que le ocurrió aquí. Ahí estaba hablando el apóstol Pablo, pero haciendo referencia también con Timoteo, diciéndole a Timoteo de las persecuciones y de los padecimientos. Nos dice ese pasaje de la Escritura. Así que el Señor nos libra y nos guarda de todo mal. Muy importante eso. Miremos el versículo 7 de Salmo 112 ahora. Vámonos al versículo 7 de Salmo 112. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Mira que siempre que viene un nuevo año, una persona cumple años, pasa el calendario a un nuevo año, vas a conseguir un nuevo empleo, siempre hay como una situación de temor. ¿Será que cómo me va a ir este año? ¿Qué va a pasar en este año? Tú cumples años y bueno, ¿cómo será ahora este nuevo año que Dios me regala? ¿Sí ves? Y aquí la palabra de Dios dice, no tendrá temor de malas noticias. Y no solamente esto cada vez que cambie el año, será siempre, 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 siempre. Wow, no tendrá temor de malas noticias. Mira, uno siempre piensa muchas cosas. ¿Será que este año que una catástrofe? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que me voy a separar? ¿Será que tal cosa y será que tal cosa y será? Mira, esto va en contravía de este pasaje. Esto va en contravía porque la palabra de Dios nos dice que no tendremos temor de malas noticias. Y ese sexto punto es, no tendremos temor del mundo. No tendremos temor del mundo. Mira los beneficios, las bendiciones que es temer al Señor. No tendremos temor del mundo. Que la economía, que le subieron a todo, que le subieron al IVA, ¿no? No tendremos temor de malas noticias. Porque si miramos anteriormente, recordemos que Dios es nuestro sustento y nos da ese abrigo. Recordemos, ¿sí ves? Entonces, a pesar que digan que la economía, que una cosa, que la otra, no tendremos temor de malas noticias, porque el corazón del creyente estará firme y estará confiado en el Señor. Estará firme y confiado en el Señor. Muy importante que tengamos en cuenta ello. Miremos para apoyar esto que estamos diciendo, Salmos 23:4. Salmos 23:4. Estamos mirando ya la sexta bendición. No tendremos temor del mundo. Salmos 23:4 nos dice también algo muy importante, que aunque ande en valle de sombra. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Mira que la vara y el callado son instrumentos de protección y dirección. La vara y el callado, para el tema del pastor, son instrumentos de dirección y protección. Hablo del pastor de las ovejas, ¿no? Estamos hablando del pastor de ovejas, no solamente acá nosotros, sino el tema del rebaño, ¿no? De cuidar el rebaño. Entonces, la vara y el callado son instrumentos de protección y de dirección. Son esos instrumentos de protección y de dirección. Pero mira lo que dice el Salmo ahí, aunque ande en valle de muerte. ¿Qué significa valle de muerte? Peligro inminente.
peligro inminente. Pero no te puedes quedar ahí en esa primera parte, porque ahí pasa una coma y dice, no temerá mal alguno, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y habla entonces de la vara y el cayado. Vuelvo y reitero, la vara y el cayado son protección y dirección. Cuando tenemos la protección del Señor, tenemos también la dirección del Señor. Y por más que estemos pasando momentos difíciles, no vamos a temer. No vamos a temer. Ese es el sexto punto. No tendremos temor del mundo. No tendremos temor del mundo. Vamos nuevamente a Salmo 112. Dice la palabra de Dios, asegurado, el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Versículo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Mira que en esos últimos versículos de este Salmo 112 vamos a encontrar la séptima bendición del temor a Dios. Del temor a Dios. Porque, por ejemplo, mira que el versículo 9 nos dice, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y ese que nos habla de que su justicia permanece para siempre, nos está hablando de una morada eterna. O sea que el séptimo punto es que la bendición es que tenemos una morada eterna. Una morada eterna, porque ahí habla precisamente el Salmo 112, versículo 9, que su justicia permanece para siempre. La justicia permanece para siempre. Eso permanece para siempre. ¿Y qué quiere decir en eso? Que no solamente la justicia que nosotros podemos desarrollar humanamente no va a estar solamente con nosotros aquí en la tierra, va a estar también en el cielo. Miremos lo siguiente, Hebreos 13:14. Hebreos 13:14, donde nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. No tenemos aquí ciudad permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos peregrinos en este mundo. Y tenemos una morada eterna. Eso dijo el Señor, eso dijo el Señor. Vámonos también entonces rápidamente a Juan 12, 25, 26. Juan 12, 25, 26. Y con este versículo bíblico vamos a concluir el día de hoy. Dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Tengámoslo ahí presente antes de ir al 26. Dice, el que ama su vida, la guardará. ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios nos dice eso? Que el que ama su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de situaciones de egocentrismo, de egoísmo. El que ama su vida, ¿sabes qué? La va a perder. La va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, que no está conforme a este mundo. No os conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios. El que no está conforme con este mundo, ¿sabes qué? Se va a salvar. Ese se va a salvar. No nos podemos acomodar a los lineamientos de este mundo. No lo podemos hacer. Si nos acomodamos, perdemos. Entonces nos dice claramente que nosotros estamos es para servir. Si yo amo mi vida, pues me voy a perder. Estamos es para servir. Miremos el versículo 26, el siguiente versículo de Juan 12, 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si ves, el caminar cristiano es de servicio. El caminar del cristiano es de servicio. Y entonces, si caminamos en ese servicio, vamos a tener una morada eterna. Vamos a tener una morada eterna. Quiero repetirte los 7 puntos para finalizar. Las 7 bendiciones del temor a Dios. A ver si los hemos anotado bien. Primero, los hijos conocerán del camino de Dios. Recordemos, la salvación es individual. Pero si nosotros entregamos principios y valores, aun cuando fueren viejos, nuestros hijos no se apartarán. Eso nos dice la palabra, una promesa de Dios. La palabra de Dios no miente, ¿no? Tengámoslo muy claro. Sé que el primer punto es, los hijos conocerán el camino de Dios. El segundo punto es que Dios te da sustento y te da abrigo. Dios te da sustento y te da abrigo. El tercer punto es que reflejas a Cristo. El cuarto punto es que eres generoso y manejas con integridad los negocios. Eres generoso. El quinto punto, el Señor nos libra y guarda de todo mal. El sexto punto, no tendremos temor del mundo. Y el séptimo punto, tendremos una morada eterna. Mira que cuando nos hablan de tener temor a Dios, tú inmediatamente retrocedes y te da miedo. Pero entonces tú tienes que entender que cuando le tenemos temor a Dios hay reverencia. Y cuando hay reverencia, entonces llegan unas bendiciones a nuestra vida. Bendiciones a nuestra vida. Y no te estamos hablando de que vas a tener gran cantidad de bienes, porque ¿de qué te sirven tener una gran cantidad de bienes si tu alma está perdida? La palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, que más bien los tesoros que nosotros hagamos, los hagamos en el cielo, porque allí no llega el ladrón, allí no va a llegar el ladrón, allí no estará ni la polilla ni el orín, nada de eso estará, nada de eso. Si ves, las bendiciones es que tú seas generoso. Mira qué cambio tan tremendo a lo que nos pueden decir generalmente en otro tipo de discursos. La bendición es que seas generoso. La bendición es que reflejes a Cristo. La bendición tan maravillosa, qué alegría aquí que estamos los padres, es que nuestros hijos realmente se afirmen en Dios. ¿No es cierto que para nosotros sería una gran alegría, una gran bendición que nuestros hijos se afirmen en Dios? ¿No es cierto? Qué bendición es que el Señor nos provea y que nos proteja, que nos dé un techo. Qué bendición también para nosotros. ¿Sabes qué? Que el Señor nos guarde de todo mal, ¿no es cierto? Qué bendición que no le tengamos temor al mundo, porque en esta serie del temor vamos a seguir hablando de otros temores, ¿no? Temor a la muerte, temor a los hombres, temor a las cosas futuras. Es una serie que estamos desarrollando del temor, pero la palabra de Dios nos entrega información sobre esos tipos de temores. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces acá una bendición es no tenerle temor al mundo. Y eso nos va a representar a nosotros una morada eterna. Morada eterna. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a orar? Vamos a darle gracias a Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.